Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos opositores y opositoras a este vídeo que es la continuación de donde lo dejamos el último día. Estuvimos viendo eh, el primer bloque de este tema, fantástico tema de derechos humanos, y vamos a continuar hoy con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No sé si os acordáis, estuvimos viendo los órganos el último día y nos quedamos justo aquí. Pues vamos a empezar. Antes que nada, recordaros que esto es el primer bloque del tema 1, lo hemos dividido en 5 bloques, lo podéis ver en el vídeo anterior, que consta de los órganos de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero bueno, hoy vamos a ver la declaración y el Consejo. Así que vamos a empezar por aquí. Esto va a ser un poco más rápido que el último día, así que no os preocupéis, terminamos ya el primer bloque. Vale, vamos a empezar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración fue adoptada y proclamada en la 183 Asamblea General de la ONU. Simplemente un dato. Esto sí que es importante. ¿Dónde? En París, el 10 de diciembre de 1948. 10 de diciembre de 1948 en París. La resolución 217. ¿Qué es o cómo se desarrolló? Pues como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Esta declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. La Declaración Universal de Derechos Humanos no es un documento obligatorio o vinculante para los estados, por tanto, no tiene fuerza para crear un tribunal cuyas sentencias se puedan ejecutar. ¿Qué significa esto? Al no ser un documento obligatorio o vinculante, no puede existir un tribunal que te castigue por no cumplir esta declaración, porque no hay nadie ni nada que te obligue a cumplirla. De acuerdo, seguimos. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos. Inherentes que simplemente por ser un humano ya tienes esta serie de derechos. Son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Da igual. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son, importante, la triple I, esto es pregunta de examen, interrelacionados, independientes e indivisibles. Estos derechos son interrelacionados, independientes e indivisibles. Acordarse de la triple I. Es decir, se poseen por el simple hecho de nacer, como hemos dicho antes, inherentes a todos los seres humanos. Estos son un medio para lograr una democracia plena. Los derechos humanos sirven para lograr una democracia plena, una sociedad más justa y un planeta más habitable. Y por ello existen instancias internacionales a las que pueden acudir cualquier país ante los que dichos derechos pueden hacerse valer. Un ejemplo sería el Tribunal de Derechos Humanos, ¿vale? De los derechos humanos se dice que tienen una triple dimensión. Ética, moviendo al ser humano a actuar a favor de su propia dignidad. Política, que el poder los reconozca para obligar a respetarlos y promoverlos. Y jurídica, al constituirse en norma y ser reclamables frente al Estado. Entonces, ética, refiriéndose a las personas que puedan actuar a favor de su propia dignidad. Política, refiriéndose a los diligentes, o sea, que los estados los reconozcan. Y jurídica, que haya unas normas, una ley, un tribunal ante el cual reclamar si crees que tus derechos fundamentales están siendo no están siendo respetados.
Ahora, la unión de esta declaración, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los pactos internacionales de derechos humanos y sus protocolos, o sea, los pactos de Nueva York, lo veremos próximamente. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos más los pactos de Nueva York comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es la Carta Internacional de Derechos Humanos? La suma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos más los pactos de Nueva York, con sus protocolos. Ok. Ahora sí, en el tema vemos los 30 artículos de la Carta, ¿vale? Porque lo que hemos dicho hasta ahora es, digamos, el preámbulo. Los 30 artículos hay que leérselos, sí o sí. Sí o sí. A ver, meterse. Lo tenéis subido en español y os lo tenéis que leer detenidamente y comprenderlo. Eso no hay nada que resumir. Lo que sí, os he puesto aquí que vemos cierto parecido a la Constitución española, puesto que recoge como base estos derechos primordiales, que son la presunción de inocencia, la no esclavitud, la igualdad integral, la libre residencia, el asilo político, entre otros. Lo único que se puede resumir aquí de estos derechos humanos, de los 30 artículos, importantes, ¿vale? Porque está dividido. El artículo 1 y 2 son los principios generales. Del 3 al 21, derechos civiles y políticos. Del 22 al 25, derechos económicos y sociales. Del 26 al 27, o sea, 26 y 27, derechos culturales. Y del 28 al 30, ciudadanía y comunidad internacional. ¿Esto por qué? Imaginaos que cae un artículo de los derechos humanos. Bueno, pues si sabemos que es algo económico, sabemos que va a ser del 22 al 25. 22, 23, 24 o 25. Y ya más o menos te puedes ir guiando. Vale, pues hasta aquí la Declaración de los Derechos Humanos. Vamos a continuar. Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Os recuerdo que esto es un pequeño resumen para repasar, ¿vale? Hay que estudiárselo. Vale, para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué pasa? Tenemos dos partes en este tema. El Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ahora lo veremos. Empezamos por el principio. Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas, encargado de impulsar la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. En torno a este consejo se establecen los siguientes procedimientos y mecanismos. De acuerdo. El examen periódico universal, EPU, examen periódico universal, el cual permite evaluar la situación de los derechos humanos en todos los países miembros de la ONU. Por eso es un examen. Y periódico que se hace bastante a menudo, ¿no? El comité asesor, 18 expertos, ¿vale? Que le aporta conocimientos especializados y asesoramiento al Consejo. No adopta resoluciones ni decisiones, pero puede hacer recomendaciones. Eso es lo que hace el Comité de Derechos Humanos, 18 expertos, hace recomendaciones y aporta conocimiento especializado y asesoramiento al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y después tenemos los procedimientos de denuncia y los procedimientos especiales. ¿Ok? Seguimos. Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados miembros de las Naciones Unidas. ¿Cuándo se eligen? En noviembre de cada año por la Asamblea General, mediante votación directa y secreta, por un periodo de 3 años. Entonces, sí, es un periodo de 3 años, ¿cómo que se eligen cada noviembre? Pues porque cada año se renueva un tercio de la plantilla. Cada año un tercio renovado y lo eligen en noviembre. Estos no podrán ser reelegidos tras 2 periodos consecutivos. O sea, pueden hacer un periodo y volver a ser reelegidos, pero ya no podrán ser reelegidos un tercero. El presidente y los 4 vicepresidentes del Consejo de Derechos Humanos tendrán un mandato de carácter anual, ¿vale? Tanto el presidente como los 4 vicepresidentes. La composición del Consejo se basa en un reparto geográfico equitativo.
como, si no habéis visto el vídeo anterior, también tenemos 2 repartos parecidos, que dejaré una tablita hecha para que os pongáis, para que podáis aprender mejor. ¿Qué pasa? Que de los 47 miembros no se eligen de manera aleatoria, no sean 47 miembros, por decir algo, sudamericanos. No. Tienen que ser 13 países africanos, 13 países asiáticos, 6 países de Europa del Este, 8 países latinoamericanos y 7 para los países de Europa occidental, y otros orígenes. Hay que aprendérselo. Y ya está. Vale, pues el Consejo de Derechos Humanos se reunirá en 3 periodos de sesiones al año en la oficina de las Naciones Unidas, en Ginebra. ¿Dónde está Ginebra? En Suiza. La labor del Consejo de Derechos Humanos estará guiada a fin de impulsar la promoción y protección de todos los derechos humanos por los principios muy importante, los principios del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, está impulsada por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad, no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación. ¿De acuerdo? Esto es importante. El Consejo de Derechos Humanos se reúne en sesiones ordinarias, por lo menos 3 periodos de sesiones al año, como hemos dicho antes, en Ginebra. Por un total de 10 semanas al año. De estas 10 semanas se repartirán 4 semanas en marzo, 3 semanas en junio y 3 semanas en septiembre. Entonces, los periodos de sesiones ordinarias, por lo menos 3 periodos, 10 semanas. 4 marzo, 3 en junio y 3 septiembre. Después hay sesiones especiales que se convocarán a petición de al menos 1/3 de los Estados miembros y también contará con reuniones organizativas que las convocará el presidente del Consejo 2 semanas antes del comienzo de cada periodo de sesiones. Además de las sesiones organizativas de diciembre para elegir a los miembros de la mesa. Entonces, organizativa tenemos en diciembre para elegir a los miembros de la mesa y 2 semanas antes del comienzo de cada sesión ordinaria. Las voluntades del Consejo. Esto también es muy importante, ¿vale? Puede expresar su voluntad a forma de resoluciones, que son textos formales en el que se expresa la voluntad del Consejo, las cuales constan de 2 partes, que son el preámbulo y la parte dispositiva. Entonces, resoluciones, cuando veáis que constan de 2 partes, preámbulo y parte dispositiva, sabéis que es una resolución. Y después pueden expresar su voluntad en forma de decisión, que son diferentes a las resoluciones y se refieren a cuestiones ordinarias del funcionamiento del propio Consejo. Y después tenemos las declaraciones del presidente del Consejo de Derechos Humanos, las cuales son un texto propuesto por la presidencia del Consejo de Derechos Humanos que se ha de adoptar obligatoriamente por unanimidad. ¿Vale? Entonces, esto también es pregunta de examen. ¿Cuál es un texto propuesto por la presidencia que se ha de adoptar obligatoriamente por unanimidad? Pues son las declaraciones del presidente o una declaración presidencial. Y por último, tenemos la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. ¿Y quién es el Alto Comisionado de los Derechos Humanos? Pues es el organismo encargado directamente de la promoción y protección de los derechos humanos. Se encarga de promocionar y proteger, ¿vale? Apoya a los departamentos de derechos humanos que forman parte de las misiones de mantenimiento de la paz en varios países. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos tiene rango de secretario general adjunto. Importantísimo. Esto os lo tenéis que grabar. El Alto Comisionado tiene rango de secretario general adjunto. Y este responde ante el secretario general de la ONU, que es quien lo nombra por un periodo de 4 años renovable, por otro plazo igual, solo una vez. ¿Vale? Entonces el secretario general lo nombra, periodo de 4 años, renovable una vez. Muy, muy fácil.
Y hasta aquí sería el bloque 1 del tema 1 de los derechos humanos y la ONU, ¿de acuerdo? Entonces, próximo vídeo. Empezamos. Derechos humanos en Europa. Con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales. Entonces, supongo que mañana estará subido. Así que, por favor, si tenéis algo que queráis decir, cualquier cosa en la que me haya podido equivocar, decírmelo sin problema, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya ayudado. Y nos vemos con la Unión Europea, ¿de acuerdo?